familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Hola. Caray, qué puntuales. Pues ya ves. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. ¿Listos para la gran noticia? Listos. ¿Tú estás lista para contarnos tu gran misterio? Toda esta semana me he preguntado qué es lo que nos vas a contar. Es un asunto muy simple en realidad. Es solo que nuestro blog de noticias tiene su primer encargo formal. ¿En serio? ¿Y cómo es eso? ¿Encargo de qué? ¿De quién? ¿Se acuerdan del director de la secundaria? El que era grandote y de voz ronca. Él mismo. ¿El que cantaba quedito mientras caminaba? Ajá. ¿El que una vez le puso a Perla un reporte Diego, para ver? solo había un director en la secundaria. Ah, sí, ya sé quién es. ¿Qué pasó con él? Pues vio nuestro blog y me contactó la semana pasada. Quiere que hagamos un reportaje sobre la democracia y los derechos humanos. Pero esos son dos temas, ¿no? No del todo. Según entiendo, están íntimamente ligados. Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Y cuál es la estrategia? Propongo que Diego averigüe sobre la democracia, mientras tú averiguas sobre los derechos humanos. Yo me concentraré en el vínculo entre las dos y cómo surgen en México. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. A mí también. Pues empecemos. Sesión 62. La democracia, una forma de vida. Propósito. Identificarás el vínculo entre los derechos humanos y la democracia. Bueno. Hola, Mariana. Te acabo de mandar mi investigación sobre la democracia a tu correo. Ah, muy bien. Lo checo. Gracias. Por nada, nos vemos. Hasta luego. Democracia es una de las palabras más mencionadas hoy en día, pero ¿entendemos todos de qué se trata? A los primeros que se les ocurrió hablar de democracia fue a los griegos de la Edad Antigua. La palabra democracia deriva del griego demos, pueblo, y kratos, poder, lo que se interpreta como el poder reside en el pueblo. Desde aquel entonces, al pueblo lo conformaban únicamente los ciudadanos, pero no toda la gente era considerada un ciudadano. Después del siglo V a.C., esa idea de democracia como forma de gobierno, nacida en Atenas, Grecia, no se propagó. La forma de gobierno más característica durante varios siglos fue aquella en la que el poder estaba depositado en una sola persona, como los reyes o los emperadores, no en el pueblo. Entre los siglos XVIII y el XX, en varias partes del mundo existieron intentos por instaurar formas de gobierno democráticas que terminaron en guerras devastadoras. En los años 20, la idea de la democracia como forma de gobierno había resurgido con fuerza, pero vino la Segunda Guerra Mundial y arrasó con ella. Al terminar esta guerra, quienes rechazaban la idea de los gobiernos democráticos se preguntaron, ¿qué hicimos mal? ¿Qué destruimos primero? Y su respuesta fue, destruimos los derechos de los otros. A partir de entonces, en varios países de Europa, se cimentaron redes democráticas a todos los niveles de su sociedad, porque saben lo grave que resulta el hecho de que la democracia no exista. Hoy, luego de haber pasado tanto tiempo desde el siglo V a.C., la democracia se entiende como democracia representativa. Territorialmente, con los estados-nación. Políticamente, con la división del poder, las constituciones políticas, los partidos políticos y, lo más importante, el concepto de ciudadano, que hoy en día, y desde el siglo XVIII, intenta abolir de una vez por todas la esclavitud, para que sin distinción, todas las personas sean reconocidas como seres humanos, libres e iguales. La democracia es una idea frágil que a veces avanza y a veces retrocede. Por eso es algo que requiere ser vigilado constantemente por todos. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? Acabo de ver la investigación de Diego. Te acabo de enviar la mía sobre derechos humanos. Ah, es cierto. A ver.
El asunto de poner rejas no es nuevo. Desde tiempos muy antiguos, se han levantado muros para impedir el dominio entre las sociedades. Está la muralla de Adriano, la muralla china, el muro de Berlín, el muro que separa a Estados Unidos de México. En fin, un muro se construye cada vez que una sociedad piensa que la sociedad de al lado es más bárbara que la de uno. Pero por fortuna, hay otra tendencia humana que se contrapone a esta. La de pensar que todos somos iguales solo por el hecho de pertenecer a la especie humana. Los antiguos hindúes pensaban que cada persona tenía algo que era sagrado y que lo hacía igual a los demás, es decir, su dignidad. El emperador romano Marco Aurelio afirmaba que había que reducir la crueldad del mundo humano al menor grado posible. Los hedonistas griegos hablaban sobre una lógica de sociedad en la que fuera posible el placer colectivo. Pero una cosa es que estas ideas ya estuvieran en el mundo y otra muy distinta es que se convirtieran en leyes. El enfrentamiento entre católicos y protestantes en Europa del siglo XVI provocó que muchos protestantes salieran de Inglaterra hacia América para fundar las 13 colonias, que después se convertirían en los Estados Unidos de América. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra y redactó su Constitución de Virginia, adoptó la llamada Declaración de Derechos de Virginia, creada por los representantes del pueblo de Virginia el 12 de junio de 1776, que en uno de sus párrafos se lee: «Todos los hombres hemos nacido iguales ante la ley». El documento es uno de los antecedentes jurídicos más importantes de los derechos humanos. Otro antecedente importante es un libro llamado El Contrato Social. Fue escrito en Francia por Jean-Jacques Rousseau y fue tomado como base de la sociedad que nacía después de la Revolución Francesa. El mundo siguió girando y tras la devastación generada en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos representantes de 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942. 3 años después, el 24 de octubre de 1945, nace oficialmente el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, cuya función es evitar que se repitan conflictos de esta magnitud. El 10 de diciembre de 1948, se juntaron 52 de los 58 países que existían en el planeta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para un gran evento histórico: la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, Perla. Gracias. Pues fíjate que yo también hice mi trabajo. Mira, ya hablamos sobre democracia y derechos humanos. Ahora concentrémonos en México. En 1847 existían en México muchos abusos hacia la gente más vulnerable. Para su fortuna, también existía José Ponciano Arriaga, quien promovió en San Luis Potosí la Ley de Procuraduría de Pobres, cuya función era proteger a los sectores más frágiles de la sociedad. Esta ley es el primer antecedente de la Comisión de Derechos Humanos en México. Ante el nuevo escenario mundial del siglo XX, se crean diferentes organismos para la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder público. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Universitarios, que fue establecida en mayo de 1985 en la UNAM, y fue la primera en toda Iberoamérica. 4 años después, en 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año después nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo descentralizado. La idea es que la base de la democracia sean los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución de nuestro país lo dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, que para cualquier cosa en la que nos pongamos de acuerdo como sociedad, tomemos en cuenta los derechos de los otros. Pero como ya vimos, trabajamos con material muy frágil. Cualquier terreno ganado puede ser perdido si no se le vigila.
Bienvenidos a Red Conociéndonos. Hoy derechos humanos. Y democracia. La idea de democracia nació en la antigua Grecia, pero esa idea se detuvo en el tiempo. Y en los siglos XVIII al XX resurgió. Y en varias partes del mundo se luchó para instaurar la democracia como forma de gobierno. Los derechos humanos surgieron como ley universal hasta 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial. En México ya había iniciativas que apuntaban hacia una sociedad más justa. Desde la abolición de la esclavitud en México en 1810. Hasta la creación de la Comisión de los Derechos Humanos el 6 de junio de 1990. Pero el camino no acaba aquí. Aún falta tanto. Pero ánimo, los mexicanos podemos lograrlo. Si te gustó nuestro video, danos like. ¡Hasta la próxima!